Vamos a empezar a charlar un poco en esta noche de 4 días. Tenemos un programa muy largo por delante, con mucha información, con varios invitados. Recién desarrollábamos un poco esta idea de cómo vivimos en un país literalmente increíble, donde el gobierno detecta tarde que atraviesa una crisis económica y cuando empieza a arrojar, a poner en el escenario algunas ideas o algunos parches, como algunos lo llaman, para enfrentar la situación que realmente es caótica, enseguida nomás empiezan a hacer filas de la oposición esperando que las medidas fracasen. Esto se sintió durante todo el día, que las medidas fracasen antes de empezar. A decir verdad, las medidas parecen haber comenzado con el pie izquierdo. Uno podría decir esto. Es de lo único que se habló en gran parte del día. Hay muchas quejas permanentemente cuando uno charla con gente en la calle, cuando uno escucha a los oyentes de la radio, los usuarios de las redes sociales. Hay muchas quejas de productos aumentados, algo hablaban recién, antes de la puesta en vigencia del plan. Con lo cual, el plan o las medidas empezaron con el pie izquierdo. Por supuesto que esta práctica era una obviedad, y creo que acá en 4 días la fuimos contando y anticipando. Era algo ya conocido por todos. Hay faltantes de muchos de esos 64 productos incluidos en los anuncios oficiales. Pero cuando estamos diciendo que el gobierno detecta tarde o está flojo o falto de reflejos políticos, es real. Esta situación económica esta situación de crisis económica, esta situación caótica, era una crónica anunciada por muchos especialistas. Lo han escuchado acá en muchas noches cuando venían especialistas o analistas o colegas que siguen el curso de la economía, que lo anticipaban. El gobierno no lo escuchó. Y cada vez que alguien le preguntaba al propio presidente Macri, en alguna entrevista, al propio jefe de gobierno Marcos Peña o al mismo ministro Duhovne, las respuestas siempre eran las mismas. Todos repetían al unísono algunas frases, no sé si son parte como de una suerte de guión. El presidente decía, este es el camino. Otros decía, o Marcos Peña decía, no hay fracaso económico, creo que se lo dijo a Novarecio aquí en este canal. O frases tales como, todos tenemos que hacer el esfuerzo, todos tenemos que empujar del mismo carro, todos tenemos que ajustarnos y hacer el esfuerzo, creo que habían dicho. Lo contaba recién Tats, el mercado recibió de pésima manera los anuncios que hoy, o que ayer hizo el presidente por Facebook y los ministros en esa desganada conferencia de prensa. Hoy las acciones argentinas cayeron hasta el 8% en Wall Street. Se desplomaron los bonos y el riesgo país argentino se ubicó en los niveles más altos a los alcanzados en el año 2014. El indicador, el riesgo país, ascendió a 854 puntos. Eso hace, casi en forma inevitable, desplomar cualquier tipo de confianza que un inversor pudiera tener respecto a la Argentina. Ya se está sentando Fausto Spotorno, que viene esta noche de jueves al desafío de tratar de explicar la economía de este país y el momento crítico que vive el argentino. Hola Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya vamos a charlar. Ahora bien, mientras la economía vuelve a ser noticia y vuelve a la tapa de todos los diarios, mientras eso sucede y la economía se instala como parte del diálogo que todos los argentinos tenemos permanentemente, a donde vayas. Vas al supermercado y la gente habla de esto, vas a una reunión y la gente habla de esto, vas a una cena. Mientras todo eso sucede, en Dolores, a 200 kilómetros de la capital federal aproximadamente, a 200 kilómetros del poder, se sustancia un juicio o una investigación, para ser más preciso, escandalosa. Una investigación que cada día deja más expuesta la idea de que en la Argentina el poder real parece estar mezclado o mimetizado con las cloacas más espurias y asquerosas. Directamente muchos, y ustedes lo habrán escuchado en más de una oportunidad, las llaman los juegos de las cloacas del poder. Por estas horas, donde el gobierno nacional hace el esfuerzo de improvisar estas medidas que ahora vamos a discutir y de las cuales vamos a analizar, medidas de corto alcance, este parche, estas medidas electorales, un fiscal federal y no me refiero al fiscal Stornelli,
brindó una declaración literalmente explosiva y escandalosa. Explosiva y escandalosa. Y no sé si no me quedo corto con la calificación, pero quiero ir de a poco. Es jueves, está cerrando prácticamente la semana, mañana es Viernes Santo. Quiero contarte paso a paso toda la información que tenemos esta noche con todo el equipo de 4 días para que de a poco se vaya entendiendo esta historia. ¿Por qué saltamos en esta Argentina de la economía y de la crisis económica al escándalo de esta declaración que hoy vas a conocer? Porque realmente estamos parados frente a una historia de espionaje que cruza la política con el narcotráfico, con lo peor de las cloacas del poder. Esto que tengo aquí en mis manos que son algo así como 43, 44 fojas. 44 fojas. Es un paper exclusivo, es la declaración completa de 43, 44 páginas que hizo durante varias horas un fiscal suspendido. No es el fiscal Stornelli, es el fiscal Juan Vidone. Como les decía antes de empezar, esta declaración es explosiva y muestra una Argentina realmente escandalosa. Es una declaración judicial, pero cuando uno la lee, la repasa, foja por foja, más que una declaración judicial parece una crónica urgente de las cloacas del poder. Insisto, mientras vos estás preocupado por la inflación, por los precios, por saber si efectivamente va a funcionar o no, o van a funcionar o no estas ideas, estas medidas del gobierno, hay en Dolores una investigación que es escandalosa. Los dichos de este fiscal suspendido, Juan Vidone, exponen como nunca antes, y créanme que he visto expedientes, el submundo de la justicia federal, mezclado con el narcotráfico, mezclado con las internas de inteligencia, aquellas que protagonizan los espías. Algún día dije acá en 4 días, lo hemos dicho, hay espías por todos lados en la Argentina. Y a todo eso se le mezclan las miserias de la política. Pero vamos al comienzo de esta historia. Vamos a remontarnos en el tiempo. Vamos a ir a la Argentina del año 2008. Hagamos un poco de memoria para poder entender por qué de repente esta noche de jueves yo me paro aquí a hacer 4 días junto a todo el equipo para contarte cosas que pasaban hace mucho en la Argentina y que uno prácticamente tenía olvidadas. Ya cuando empieces a escuchar algunos nombres, cuando te mostremos un detalle de archivo, vas a empezar a entender y vas a decir, ya me acuerdo. Si uno se remonta al año 2008, los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina fueron un día de agosto del 2008 reportados como personas desaparecidas. Exactamente el 7 de agosto del año 2008. Desaparecieron. Nadie sabía dónde estaban, ni sus propias familias. ¿Dónde están los 3 empresarios? ¿Dónde están estos 3 personajes que irrumpían en la vida y en las noticias argentinas? Durante varias horas y días se los buscó por todo el país. Recuerdo que hasta se llegó a decir que no estaban porque se habían ido de juerga el fin de semana. Pero la realidad era otra. Los 3 empresarios se habían reunido en un supermercado en el sur del conurbano bonaerense, en Sarandí, más precisamente, para intentar cerrar un acuerdo y meterse de lleno en el negocio de la efedrina, que en ese momento no era una sustancia prohibida. La efedrina era, en ese momento, muy requerida por los carteles de la droga mexicana o por los carteles mexicanos de la droga para poder hacer droga sintética. Eso pasaba en la Argentina. Para poder hacer pasta, como se le dice en la jerga delictiva a la droga sintética. Y los buscaban y arreciaban las sospechas y las hipótesis, y después de 7 días exactos de búsqueda incesante y de máxima preocupación inclusive oficial, los 3, Forza, Ferrón y Vina, fueron encontrados
en General Rodríguez. Una noche que jamás voy a olvidar, de muchísimo frío, del 13 de agosto del 2008. Los habían asesinado. Tenían disparos, quemaduras. Había evidencias claras en sus cuerpos de que habían sido torturados recientemente. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esa Argentina? Ahora vas a entender por qué esa Argentina está volviendo. Mirá. El triple crimen que paralizó al país. El 13 de agosto del 2008 aparecieron asesinados en General Rodríguez 2 empresarios del mundo de los medicamentos y un publicista. La pista del negocio de la efedrina vinculó inmediatamente al caso con el narcotráfico y la política. Sebastián Forza, Damián Ferrón, Leopoldo Vina aparecían de esa manera en un descampado. Estamos ante un crimen de características mafiosas. Imagínense la cantidad de tiros que le han pegado a estos jóvenes. El empresario Leopoldo Vina, vinculado a la publicidad, recibió 3 impactos de bala en la cabeza y 2 en el pecho. A Sebastián Forza le encontraron 4 balazos en la cabeza y 3 en el tórax. Y finalmente Damián Ferrón recibió 3 impactos en la cabeza y 1 en la zona del tórax. Indicaron básicamente que el móvil del crimen fue el presunto intento de las víctimas de quedarse con el negocio del tráfico ilegal de efedrina. Este es el lugar donde habrían estado las víctimas por última vez el pasado 7 de agosto del 2008. Estamos convencidos que la muerte de estos jóvenes se dio en el mercado de la efedrina, disputa de mercado, deuda financiera y revancha personal. En principio las personas que están detenidas son el señor Víctor Gabriel Esquilachi, el señor Marcelo Javier Esquilachi, que son hermanos, el señor Cristian Daniel Lanata y el señor Martín Lanata. El nombre de Lanata, el fiscal Bidone, ya hace tiempo que empezó a investigar y nos mencionó este personaje que ¿A los dos o a uno? No, a uno, a Martín. El celular fue el detonante para llegar a esta gente. Yo lo que tenía una relación comercial con Sebastián Forza. A través de un pedido de él le consigo la línea 0830. ¿A qué se dedicaban los Lanata? No sé, eran empresarios del mercado de los medicamentos. No tengo idea cómo fue el final de estos 3 chicos. Yo lo que sé es que Sebastián era un tipo hábil para hacer negocios, conmigo hizo varios, y yo desconocía totalmente el tema de la efedrina. El fiscal al menos pidió... Bueno, ahí estaba. La explosiva declaración de Bidone, el vínculo con el triple crimen de General Rodríguez. El triple crimen fue un caso policial que develó, entre otras cosas, que había en la Argentina una guerra narco que muy pocos, ni que hablar el gobierno kirchnerista, pero muy pocos estaban mirando. Ese triple crimen reveló una trama que hoy, casi 11 años después, vamos a tratar de intentar entenderla. Esa investigación, la del triple crimen, cayó en manos del fiscal Juan Bidone. Es decir, para explicar quién es Bidone, hay que explicar y entender los detalles de ese triple asesinato. En minutos, vamos a poner en pantalla la declaración exclusiva del fiscal Bidone. Y vamos a tratar, mejor dicho, de entender por qué es un documento esencial para saber qué es lo que está pasando justamente en Dolores. En algunos minutos, repito, vamos a analizar juntos este paper, la declaración del fiscal Bidone en una Argentina que, reitero, es increíble y que inquieta a todo el mundo. Fausto Espotorno con nosotros. Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? ¿Qué día fue el de hoy, no? En términos económicos. ¿Arrancó torcido? ¿Arrancaron torcidos los anuncios? En realidad, a ver, es difícil saber si la caída de los mercados de hoy es por el tema de los anuncios, ¿no? Porque también salió ayer una encuesta muy importante que está pegando en los mercados afuera, ¿no? O sea, ese era un escenario prácticamente cantado. Ahora lo vamos a charlar, lo vamos a desarrollar. Está Valentín Nabel también, que es director de Opinaya. Me imagino que también, Valentín, gracias por venir esta noche. Esto está impactando. Ahora en un ratito me lo contás, me lo desarrollás. Incluso, atención para aquellos que les gustan los números, las cifras, porque me parece interesante todo lo que trajo Valentín para repasar, ¿sí?
¿Hay cifras de intención a voto de presidente ya? Sí. ¿Recientes? Muy recientes. ¿Posteriores a los anuncios? Terminamos de encuestar ayer y hoy procesamos los datos. Así que traigo una primicia de los últimos números de abril. ¿Las vamos a poder ver en placas? Las vamos a ver. Bien. Hola Ceci, ¿cómo te va? Buenas noches. Facu. Bueno, en instantes, ¿cuál es el título? Vamos a hablar de Cristina Kirchner y su viaje a Cuba para ver a su hija Florencia. Bien, y está Toti Flores con nosotros también. Ya lo voy a saludar a Toti. Hola Toti, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Pocos como usted conocen el territorio, qué es lo que está sucediendo. Y me interesaba, Toti, su mirada, porque usted es un hombre de este gobierno. Entonces quiero saber cómo está viviendo usted, cómo está sintiendo estos anuncios que tanto preocupan y que nosotros sosteníamos recién. Hay una cola enorme de gente esperando que esos anuncios salgan mal. Sobre todo muchos referentes de la oposición. Pero los anuncios... La primera impresión, más que nada conversando hoy con la gente que conozco, me da la impresión de que los anuncios cayeron bien. Era lo que estaba esperando la gente, de tener algunas medidas que vaya de lleno contra la inflación. Y como hay algunas cosas que ya sabe que eso ha sido positivo, me da la impresión que cayeron bien. Tanto en los sectores más bajos, el tema de los créditos del ANSES y todas esas cosas, los descuentos en las tarjetas de crédito, no está muy instalado culturalmente, pero los que saben... Ahora lo charlamos. Pero le quiero preguntar, Toti, por el territorio. Sí. Por lo que usted está hablando con la gente, con los pibes, con las madres. Ahora lo charlamos. Es importante tenerlo a Toti Flores esta noche porque empieza a haber también una preocupación, lo voy a hablar con Nabel también, en el propio entorno del presidente Macri, que empiezan a ver con cierta preocupación algunas críticas de lo que ellos mismos califican, o uno podría calificar, el frente interno. Macri está preocupado por sus propios votos. Ahí es donde está complicándose de alguna manera la situación. El frente interno no se trata de políticos, exactamente de políticos que integran justamente la coalición Cambiemos. No me refiero a eso. Hace muy pocas horas Margarita Barrientos, una referente social, Toti seguramente la conoce y compartirá charlas y seguramente trabajo y trabajo territorial. Es una referente social, no hace falta que yo lo aclare, muy cercana al gobierno, que declaró hace, insisto, pocas horas, fue de las primeras en aparecer, y esta declaración le preocupó al entorno del presidente porque fue muy crítica en las últimas horas. Dijo algo así como que dicen que los precios van a bajar, pero nunca bajan. Escúchala. Situación es difícil, está complicada, que la gente, la inflación lamentablemente es lo que más afecta en la gente más humilde, que es lo que más golpea, ¿no? Ahora las medidas que anunció el gobierno, ojalá que sobre todas las cosas se cumplan, ¿no? Y que haya lo suficientemente la cantidad de alimentos para uno comprar, ¿no? Porque nosotros compramos cantidad y a veces no tenemos el stock de la mercadería, y que sean, qué sé yo, que cuiden lo que están proponiendo los precios, cuidado que lo cuiden para que la gente pueda acceder, todos podamos acceder a esos precios, ¿no? Y que sobre todo las cosas que se cumplan, ¿no? Eso te pone mal, ¿no? Sobre todo las cosas más indispensables, la leche, el pan, el azúcar, que aumentan, no tienen, por más que diga que bajan los precios, nunca bajan. Bueno, por más de que diga que bajan los precios, como dice ahí abajo, los precios nunca bajan. Preocupación en el gobierno por críticas del frente interno. Eso nos dijo hoy una persona del entorno del presidente. Por eso insisto, y a ver si Valentín en un rato me ayuda, a tratar de entender si Macri está perdiendo votos propios. Esos 25% del electorado que en su momento lo votó, que después se conformó con entre Carrió y Sanz, llegaron al 30%. Ahora lo vamos a estar charlando. La escuchaban recién ustedes a Margarita Barrientos, la fundadora de Los Piletones.
que contaba y que daba detalles y que alertaba, entre otras cosas, cómo aumentó el número de personas que asisten a su comedor. Es algo que Totti debe de ver, seguramente en La Matanza, en el territorio, que él conoce mejor que nadie. Hacen cola los pibes en los comedores. Y esto hay que digerirlo como sociedad también. Hay muchos pibes que la están pasando mal. También dijo Margarita Barrientos que hay falta de stock en los programas de acuerdos de precios. Creo que ayer acá Mariano Gorosdich dijo que de casualidad había conseguido la leche a 25. Hoy me lo crucé a Gorosdich, me dijo que esa leche a 25 pesos, ¿no? El litro, está ya a 38. El otro que apareció en escena en las últimas horas también es del Frente Interno. También es del Frente Interno. Es el actor y comediante Alfredo Casero. Otro, no sé si lo puedo calificar como otro referente intelectual, si se quiere, de apoyo permanente a este gobierno. Digamos, es lo que vemos permanentemente de Casero en los medios cuando alguien le pide una opinión. Casero dijo y calificó, usó estas palabras, frente a una pregunta que le hacían, ¿qué le había parecido el video del presidente Macri en Facebook cuando el presidente con una familia había hecho en la cocina de una familia ahí en el barrio de Colegiales, había presentado los anuncios que todo el mundo esperaba, cuando no se sabía si Macri iba a ir a la conferencia de prensa o no, cuando Macri había ya decidido mandar 3 ministros, Casero dijo, ¿qué? Le preguntó un colega, ¿qué le pareció? Un horror. 2 palabras. Un horror. Míralo a Casero. Un horror. ¿Un horror? Sí. ¿Por? Porque el presidente no puede entrar a la casa de cualquiera a hablar sobre un tema que no creo que... Él lo veo bastante... Veo que en realidad está haciendo un esfuerzo más allá del que él tiene que hacer, que en realidad lo que tiene que... De alguna forma hay que cuidar a la imagen del presidente, cosa que no hicieron, permitiendo que la gente lo insultara, que lo insultaran personajes que no tenían que insultarlo, que después gente que no fue en cana... que no fue en cana por cosas que tendría que haber ido en cana y el no reo insultar al presidente. Me parece que es una institución. Me parece que habría que... Me parece que... ¿Cuál es el riesgo que vos ves acá? Lo veo que es cansado y enojado y no quiero verlo así. No quiero ver así la persona que maneja el país. Yo voy a hacer lo posible para ayudarlo. Toti, gracias por estar esta noche aquí en 4 días. ¿Qué está pasando en los barrios, Toti? Bueno, el diagnóstico de que estamos pasando una situación difícil, digamos, la gente que está en los barrios es innegable. Y creo que hay que valorar también estas medidas que van en función de mejora de este momento que está pasando la gente. La primera impresión que tengo conversando hoy, yo vivo en La Matanza, mis vecinos y... ¿Qué barrio vivís? En La Juanita. La Juanita, que es la localidad de La Ferrere. ¿Qué dicen ahí? Bueno, ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo pasan las horas? Estas medidas me da la impresión que era lo que estaban esperando, digamos, ¿no? Porque apunta al flagelo más importante que se sufre ahí, que es la inflación. Hay todavía mucha desconfianza si se va a poder instrumentar o no, que eso es parte de lo que tiene que ir haciendo la gestión para que se genere confianza. Pero me da la impresión que las medidas, digamos, ¿no?, que se han tomado han generado un buen estado de ánimo. Toti, yo camino, digamos, ¿no fueron tarde las medidas? Uno puede analizar si podrían haber sido antes y todas esas cosas, pero yo digo hoy. Para mí hoy es importante para la gente que estaba pasando mal, que tenía desesperanza, que vuelva a tenerlo, porque si no era un descontrol absoluto en el país. Es decir, estas medidas eran esperadas. Ahora le voy a preguntar a Fausto si alcanzan las medidas. Bueno, eso a ver, Fausto, ¿alcanzan las medidas? Digo, porque mucha gente interpretó o analizó que podían ser también tomadas como medidas de parche de campaña, buscando no decepcionar a su electorado, ¿no? A ver, macroeconómicamente no sirven para nada. O sea, la medida es de... Pero espera, Fausto, si Toti recién dice que sirve de alguna manera para devolver... Gente, no sé. Usó una palabra clave que es con la confianza. Sí, a ver, para eso sirve. Depende de qué es lo que vos quieras sea tu objetivo. Las medidas para bajar la inflación más útiles fueron las que anunció el Banco Central el día anterior. Porque viste que el Banco Central el día anterior anunció medidas. Esas son para mí las más centrales a la hora de bajar la inflación. Las otras medidas, para las de que anunciaron ayer,
Estaba calculando el día. Sí, lo de 64 productos, etcétera, etcétera. Eso en realidad Pero es más, Toti, ¿le da confianza a la gente? es más que nada para dar, exactamente, para dar la señal de que está haciendo eso es algo. lo que la gente estaba esperando, digamos. Las medidas del Banco Central, disculpame, pero toda la cuestión macroeconómica no le llega a la gente. Estoy de acuerdo. Desde este Estoy lugar, de acuerdo. Yo creo que así fue planteado. Dijeron, las medidas medidas dan confianza a ver, Toti dice, las medidas están dando confianza abajo. Y puede ser, bueno, porque ¿arriba dan confianza? En realidad arriba no creo que sirva. O sea, nunca sirvió. Es más, te lo voy a poner de esta manera. Si vos congelás precios, 64 productos de precios, el empresario le va a poder mantener esos 64 esos productos en precios estable, siempre y cuando la inflación no se le escape. O sea, es al revés. No es que eso estabiliza la inflación. Si la inflación no se escapa, entonces va a poder mantenerlo. Pero sí creo que el objetivo de esas medidas fueron más bien dar una señal y hacer que la gente entienda que el gobierno está haciendo algo, porque el anuncio del Banco Central, entiendo, no le llega a la gente tan claramente. Toti, ¿le gustó verlo al presidente en Facebook? ¿Usted usa Facebook, Toti? Yo uso Twitter y... ¿Le gusta esa manera de comunicación? ¿Lo tenemos a Macri en Facebook? A ver, mirémoslo. De alimentos, agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios, arroz, fideos, aceite, harina, de todo, que por 6 meses no van a aumentar los precios. ¿A esos lugares donde ponen el precio que quieren? Bueno, vamos a impulsar un decreto para avanzar con lealtad comercial. Ahí está, el presidente... ¿Esto está hecho a propósito? ¿El presidente busca...? No sé si está hecho a propósito. Fue muy criticado esto. Mira, yo creo que el mundo está viviendo una transformación en la cuestión de la comunicación absolutamente profunda. Y esta forma, a mí me gustó que lo haya hablado con una persona que es muy parecido a las personas que yo visito todos los días en la casa. Por eso, ese fue el objetivo político, ¿no? Bueno, digo, si ese fue el objetivo político, a mí me parece que estuvo bien porque se vio distinto. Ahora sí está bien desde el punto de vista comunicacional, no tengo ni idea, esos son expertos ustedes, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que hay que tomar algunas cosas que son nuevas, que impactan en la gente y que de alguna manera también desde Cambiemos tienen esa cuestión de responder a un cambio cultural que está haciendo por abajo. Fíjese, yo veo en los medios también, no es que miro solamente las redes sociales, y hay un debate, a mí me parece conceptual. Lo que se planteó ayer, ¿es un congelamiento de precios? Me dicen los que saben, algunos economistas, que no. Eso no es un congelamiento porque eso tiene que ser el Estado interviniendo ahí. Hablando justamente de comunicación, el gobierno no quería usar la palabra congelamiento. Pero también digo, muchos lo usan precisamente también, y las palabras tienen connotación, digamos, ¿no? Para retrotraernos a Moreno y qué sé yo, que es absolutamente distinto, es un acuerdo. Y esa idea del acuerdo me parece que también está circulando, que me parece que es muy importante que en la Argentina encontremos acuerdo. A lo mejor no lo encontramos el acuerdo en la política, pero lo encontramos en los empresarios, qué sé yo. El lunes hay una reunión con la Unión Industrial, a mí me parece que es una reunión importante. Claro, si yo le pregunto, Toti, usted me decía recién, yo camino, ¿sí? Sí. Si yo le pregunto, ¿cuál es la... Usted me dijo recién que la principal preocupación que usted escucha abajo es la inflación. Hay dos. A ver. En estos barrios, una es la inflación, genera mucha incertidumbre. Hemos pasado por muchos momentos, lo que somos más viejos, por muchos momentos de incertidumbre con la hiperinflación 2001. Y el otro tema que tiene que ver, que incide demasiado, es el tema de las adicciones. Por eso la lucha contra el narcotráfico para mí estos lugares no es un dato menor. No es un dato menor donde el narco hoy se convierte en un referente posicional de lo... En ese sentido, la gobernadora ha hecho mucho esfuerzo en ese sentido y la gente lo valora. Ayer estuvo con nosotros en La Matanza, conversando ahí con la gente, y es lo que más valora, es la gente le dice... Siga, gobernadora, tiene... Valentín Nabel, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Sé que hay una placa preparada para poder expresar o responder esta pregunta. ¿Cuál considera que es el principal problema del país? Sí. Preguntaron muy amplio. Sí, es una pregunta que le venimos haciendo hace muchos meses. Y algo significativo es que inflación pasó a ser la primera preocupación. Bien. Nunca lo era. O sea, coincide un poco con lo que estaba recién planteando Toti. Exactamente. Sí. Me sorprendió, te digo sinceramente, que en el segundo puesto está el tema de la corrupción. Sí. Que habitual... Veámosla, los números, ahí los tenés, Valentín. Sí, 26% inflación,
20 corrupción, 20 la economía, 8 desempleo, 7 inseguridad, 7 pobreza y 4 educación. Yo te hubiera pensado... Es el principal problema. Hubiera pensado que la inseguridad y la inflación encabezaban. Me llama la atención y creo que es una encuesta que el gobierno la podría llegar a capitalizar. Porque como aparece la corrupción en segundo lugar, inevitablemente la palabra corrupción está asociada al gobierno anterior. Sí, el problema es que tenés mucho relacionado con la economía. Y la inflación el mes pasado estaba en 17% y subió a 26%. Es decir, hubo pasó a ser la preocupación principal. Y cuando esto sucede, es como que la economía está en primer lugar y no es lo que le conviene al gobierno, que soñaba con tener una campaña donde se hable más de temas de corrupción, de transparencia, de seguridad, que son donde mejor está considerado el gobierno. Bien, yo pensaba o miraba recién esto que de alguna manera Totti lo ratifica, la inflación 26%, repetimos, corrupción 20%, la economía en un 20%, el desempleo en un 8%, repito, inseguridad en 7%, pobreza en 7% y educación en 4%. Es una foto de la Argentina. Totti, los barrios están más... ¿la crisis económica hace que los barrios estén más violentos? Yo creo que la violencia viene de antes. Yo creo que ha habido un quiebre de los valores y eso instala la violencia, inclusive en los hechos delictivos. Hay veces se mata sin ningún tipo sin explicación, con un desprecio total por la vida, absolutamente, ¿no? ¿Viste? Y eso me parece que tiene que ver también con la cuestión de la impunidad que tienen y eso hace que no haya valores que sostener. Ahora, si fuesen las elecciones ahora, en este momento, supongamos que hoy es jueves y que viene el Viernes Santo y que viene el sábado y que el domingo se vota en la Argentina, hagamos este juego con Valentín, que nos trae unas cifras que también sorprenden. A ver, Valentín, si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿a quién votaría la gente? Bueno, atención con esta foto, En el escenario que medimos varios escenarios, este es uno de ellos, con Massa como el candidato de Alternativa Federal. ¿Vas a ofrecerme después otro candidato? Tenemos con la otro escenario. A ver, escenario 1 hoy, y estamos hablando primera vuelta, balotaje. Primera vuelta. En este caso, hoy Cristina Fernández está a 30 puntos, está 3 arriba de Mauricio Macri, 6 Massa, 4 la izquierda, Nicolás del Caño, y 4 los liberales, Esper, y hay un 29% de indecisos. Sí, y lo curioso son los indecisos porque a medida que se acercan las elecciones, generalmente bajan, está sucediendo lo contrario. Valentín, ¿este es un escenario negativo o positivo para el gobierno? Porque 3 puntos en primera vuelta, cuando después queden estos dos candidatos, va la polarización en la grieta de la grieta prácticamente. Este no sería un escenario tan negativo si no se tuviera en cuenta que en esta medición cayó mucho la imagen de Macri. Mucho. O sea, ese 25, 27 es el núcleo duro que no se va a ir por nada del mundo. Esto que yo marcaba antes, que es el 25% que él saca en primera vuelta en el 2015, y se agrega, creo que 1 y pico de Carrió y unos cuantos más para llegar a 30 con Sanz. ¿Qué le genera, Totti, ver que una encuesta, está bien, es un escenario, como decía Valentín Nabel, no tan perjudicial para el gobierno, pero hay mucha gente que sigue votando a Cristina? Sí, eso es indudable de que hay un núcleo duro que lo acompaña y que Cristina es la persona más sólida en cuanto a la oposición al gobierno de Cambiemos. Eso se ve, digo, ¿no? Los otros candidatos, por lo menos en donde uno camina, no aparecen con fuerza, ni Massa, ni Labaña, ni Urtubey. Nadie de Alternativa Federal. A ver, le pregunto a Valentín con el escenario de Alternativa Federal. Repito, la pregunta es si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿a quién votaría? Aclaramos que es importante, es una encuesta reciente. Que la terminan de procesar y que prácticamente la están presentando aquí en 4 días. A ver, vamos con Labaña, Valentín, ¿qué te da? Bueno, en el escenario con Labaña tiene 9 puntos, o sea, 3 más que Massa. 30 Cristina. 30 Cristina, 26 Macri. Acá la diferencia son 4 puntos. Labaña 9, Del Caño y Esper 3 cada uno. Y sostiene el porcentaje dentro de la torta de indecisos de 29. Es altísimo, ¿no? Sí, es muy alto. Y tiene que ver con la pérdida de imagen de Macri, el incremento de indecisos.
Lo también curioso de esta encuesta es que el fenómeno Lavagna, podemos decir que se va achicando la idea de la tercera posibilidad. Hasta hace unos meses... Espera, yo cierro los ojos, Sí. Valentín. Decime si no tenés esta misma percepción y Toti lo mismo. Yo cierro los ojos y me voy al 2015. Bueno. Porque es el mismo escenario que me estás planteando, es el del 2015. No camina la tercera vía. Esto que decís vos mide mucho mejor masa que Lavagna, ¿sí? O por lo menos aparece con una medición favorable. Y aparece de vuelta la Argentina polarizada entre el macrismo y el kirchnerismo, o entre Macri y Cristina. Por lo menos en primera vuelta. Vamos al escenario del balotaje, escenario 1 y escenario 2. A Toti no le voy a preguntar a quién vota, porque más o menos es un voto cantado. Pero acá aparece el primer escenario de balotaje con un alto índice de indecisos de 20% y ¿qué resultados? Mira, 43% Cristina, 37% Macri, 20% indecisos. Coincidentemente, los indecisos aumentaron 3 puntos con respecto a nuestra emisión anterior, que era 17, y Macri bajó 3 puntos. Es decir, la brecha se amplió en 6 puntos ahora, que eran 3 el mes pasado. O sea que hay algo significativo. ¿Y tenés una de escenarios donde Cristina no se presenta? En balotaje tenemos una más con Lavagna. A ver, vamos a poner una más. Ahí está. Lavagna performa mejor en un balotaje que Cristina. ¿Por qué? Porque tiene menos rechazo. Es decir, esta es una competencia entre quién tiene menos rechazo más que quién tiene más adhesión. Lavagna no tiene tanto rechazo como Cristina y podría llevarse ese centro y todo aquel que quiere que Macri no continúe. Lo curioso es que nosotros medimos entre los indecisos y hasta la mención anterior había un alto porcentaje de indecisos que rechazaban a Cristina y mucho más que Macri, y eso es lo que se está emparejando con el tiempo. Lo que hace que en la proyección de indecisos la situación se empareja, pero levemente ahora está a favor de Cristina. Toti, ¿qué fin de año imagina? ¿Dónde va a estar parada la Argentina? A mí me parece que... En diciembre. Afortunadamente para estos números, digo que en casi todas las elecciones las consultoras se equivocaron. Entonces, eso es interesante. Creo que las elecciones todavía están lejos para la gente. Valentín quiere hacer un descargo, me parece. ¿No? Algunas se equivocan mucho, otras se equivocan poco. Lo dijo y hay de todo. Está muy bien, está muy bien. Se entendió, Toti. Todavía para la gente me da la impresión que las elecciones están lejos, digo, ¿no? ¿Usted que hoy... siente o se cruza con macristas enojados? Ahí en el barrio, cuando usted habla con la gente. No le reprochan a usted, Toti, hable con... Más bien hace algunos meses atrás, digamos, no tanto ahora que está más polarizado el tema. Hace algunos meses atrás sí había mucho que creían que las cosas se hacían más rápido y toda esa historia, ¿no? Ahora es como que ven que era necesario. Lo que sí te demandaban era que había que tomar algunas medidas contra la inflación. Eso sí era, se podría decir que es lo que más se sentía. Y hoy precisamente a todos estos lo ven bien. Por eso digo yo, los escenarios también van cambiando. Yo no sé, por supuesto, si estas medidas se transforman en votos, digo, porque eso también hay que ir midiendo. Pero sí lo que para mí cambió es el estado de ánimo. Eso de los días anteriores, digo, esto ha cambiado evidentemente. Y la otra cuestión es el tema de la oposición. Yo no veo un nuevo kirchnerismo, por eso no hay tercera vía. ¿Cree que Cristina se va a presentar? Yo creo que sí, y no veo un nuevo kirchnerismo. No me lo dice desde el convencimiento político, desde la conveniencia política, porque el sector... Absolutamente, porque si no se presenta y pierde el problema de ella que tiene la cárcel cerca, y entonces me parece que todo eso tiene que ver con la necesidad inclusive de sus seguidores de que Cristina gane, por si no mucho van en cana. Y eso me parece que es una presión muy fuerte de su propio entorno. Pero digo, no hay un kirchnerismo sin Cristina. Ese es el tema. Es decir, por eso no hay una tercera vía. Toti, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Muchas gracias. Atención, Hugo Machiavelli, información en estos momentos en 4 días. Dale. Facundo, ayer contábamos y queremos ampliar lo que es la defensa del fiscal Stornelli en el marco de la causa D'Alessio, en donde fue citado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Vos recordá que Stornelli tiene que defenderse en la Procuración General, en el Ministerio Público Fiscal. Lo ha hecho a través de un escrito de más de 50 carillas,
Yo te voy a mencionar algunas partes fundamentales y te voy a agregar otras que son muy importantes y reveladoras y por supuesto exclusivas de 4 días. A ver. Fíjate el argumento que sostiene Stornelli. Este es un escrito reciente. La existencia de una maniobra ilícita para perjudicar la investigación de los cuadernos. ¿A qué se refiere? La existencia incluye la investigación judicial de Dolores. Y dice que la rebeldía, es decir, esto que hoy es la figura que tiene Stornelli por parte del juez Alejo Ramos Padilla, vulneró derechos constitucionales, vulneró la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal. Stornelli dice 2 cosas. Primero, la rebeldía no está firme. Sin embargo, no solo no está firme, sino que además vulnera mi rol como fiscal, nada menos que en la causa de los cuadernos. Y dice más cosas, fíjate. Dice, trata al juez de imparcial y de no ser el juez natural de la causa. Y dice que lo somete, y se refiere directamente a Ramos Padilla, bajo falsas y calumniosas imputaciones a flagrantes irregularidades procesales. Es muy contundente Stornelli en su defensa frente a justamente el Ministerio Público Fiscal, que tiene un cuerpo de fiscales que deberán evaluar a Stornelli. 2 elementos más. Que el juez, dice, en su cegado designio no le ha importado vulnerar las garantías inconstitucionales, se refiere a él. Y también dice que lo citan a indagatoria sin fundamento jurídico, más bien dignos de un show televisivo. O sea, fíjate las palabras que se utiliza en esta defensa muy aguerrida de Stornelli. Stornelli entiende que no tiene que presentarse pese a haber sido declarado en rebeldía, y además, en la declaración en su defensa frente al Ministerio Público Fiscal, habla de la operación PUF, esa operación que fue anunciada por Elisa Carrió frente al juez Bonadío, en donde supuestamente conocían de ciertas maniobras que iba a encabezar D'Alessio y otras personas para afectar al fiscal Stornelli, al juez Bonadío y a otros. Mientras tanto, el juez Alejo Ramos Padilla sigue avanzando. Veremos qué es lo que dice la Cámara respecto de su competencia y, como bien sabes, se avanza más bien por ahora por el lado que tiene que ver con el fiscal Vidone, que está muy complicado en relación a otro tipo de delitos. Lo menciona Hugo, al fiscal Vidone. Comenzábamos 4 días hablando de esto. Yo les había prometido que íbamos a poner en pantalla declaraciones que hizo el propio fiscal. Vidone, no Stornelli. Para mí todo forma parte de las cloacas del poder. Es una causa muy compleja que expone, insisto con lo que planteaba en el comienzo del programa, una mezcla de lo peor de la justicia federal con el narcotráfico, con los espías. Las cloacas del poder, a 200 kilómetros de la capital federal, en Dolores, que está revolucionada la ciudad por esta causa, que lo tiene a Stornelli como protagonista. Quizás usted lo conozca más, o vos lo conozcas más a Stornelli, que pasó por Boca, que pasó por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y no conozcas tanto al fiscal Vidone. Insisto, esta declaración es una crónica urgente de las cloacas del poder. Es este hombre que saltó a la fama en el momento justamente en que se conoció el triple crimen de General Rodríguez y quedó en su fiscalía esta causa, esta investigación, que mostraba lo peor de la Argentina. Año 2008, 3 empresarios asesinados en General Rodríguez, una noche muy fría de agosto del 2008, el 13 de agosto del 2008, y después de que hayan aparecido justamente asesinados, todo el mundo se preguntaba qué había detrás de eso, de ese tremendo triple crimen. Ahí está la declaración de el fiscal Vidone. Vidone reveló en su declaración que su fiscalía, escuchen bien, fue penetrada e infiltrada por agentes de inteligencia. Una fiscalía federal infiltrada y penetrada por agentes de inteligencia en esa causa tan compleja. Fíjense, ¿me puedo acercar? Marcelo, ¿me puedo acercar un minutito acá? Ya vuelvo. Fíjense, crimen de General Rodríguez, al que hago referencia, cuenta el fiscal Vidone, porque hoy estoy convencido, declara, que con esa investigación he molestado
o he incomodado a algún sector de la Agencia Federal de Inteligencia y eso derivó en una clara infiltración que no advertí, sino hasta que tomé conocimiento del presente caso. Triple crimen, narcotráfico, inteligencia, espías. Eso es parte de las cloacas del poder. Una fiscalía federal que intenta dilucidar qué hay detrás de un triple crimen con empresarios que estaban negociando para meterse en el negocio de la efedrina en la Argentina en el 2008, cuando la efedrina servía para hacer droga sintética. 11 años después un fiscal dice: yo soy el que investigaba. Pero la Secretaría de Inteligencia, la AFI, me penetró, me infiltró. ¿Cuál es el interés de la inteligencia argentina en esa causa? ¿O acaso uno puede pensar que en las cloacas del poder lo que no quieren es perder el control de determinados negocios espurios? Voy a seguir. Este hombre es Vidone. No es un hombre muy conocido. Es un hombre que inclusive en la declaración cuenta que su vida cambió por completo después del triple crimen y que él se jugó todo su prestigio. Dice que es un hombre de pueblo y que fue un tanto, creo que es una palabra, chorlito. Dice, fui un poco chorlito y no terminé dándome cuenta que me estaban infiltrando. ¿A quién se refiere? ¿Me van siguiendo? Un fiscal federal que dice que fue infiltrado por la Agencia Federal de Inteligencia porque un sector de la inteligencia argentina estaba interesado en su investigación del triple crimen que en definitiva develaba o revelaba detalles del narcotráfico. ¿Y quién lo infiltró? Mencionó una vez más al falso abogado Marcelo D'Alessio. Mirá lo que dijo. Más del paper exclusivo, más de la declaración. Dijo: hoy estoy convencido que con esa investigación del triple crimen he molestado, he incomodado, ahí lo van a ver en pantalla, a algún sector de la Agencia Federal de Inteligencia. Me voy a la pantalla para contarles bien todo lo que dice. Esta es la última parte, ahora voy a volver con esto. Dijo: hay una clara infiltración que no advertí, sino hasta que tomé conocimiento del presente caso. Por eso, la pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué la AFI tenía interés en infiltrar espías en esa investigación? ¿Por qué la AFI tenía interés, según dice Vidone, en infiltrar espías en esa investigación? Y Vidone ensaya su propia hipótesis. Y dice esto que ustedes van a ver. Da su propia explicación. Según D'Alessio, la diputada Elisa Carrió insistía en involucrar en el tráfico ilegal de la efedrina al ex jefe de gabinete kirchnerista Aníbal Fernández. Vidone hasta tuvo tiempo en su declaración, en estas 43 páginas, hasta ahora contó que la AFI le infiltró su fiscalía, porque de alguna manera la AFI estaba interesada en la causa del triple crimen. Dio referencias a cómo con su investigación él siente que tocó a un sector de la inteligencia de los espías. Y a lo último se tomó un tiempo, es casi al final de la declaración. Es realmente, como yo les contaba, es una crónica urgente de las cloacas del poder. A lo último deslizó incluso que el otro protagonista, del cual Hugo recién daba detalles, que es Stornelli, ahora lo vamos a poner en pantalla, había conocido a D'Alessio antes de lo que el propio Stornelli había reconocido públicamente. Stornelli me dijo, cuenta el fiscal Vidone, yo lo conozco hace 2 o 3 meses, nada más, como contradiciéndose a esa afirmación. Él se retiró de su despacho, Stornelli, y dijo que iba a hablar con la doctora Mangano, 2 fiscales en la fiscalía de la doctora Mangano, para que me reciba. Vidone quería declarar en la causa y Stornelli lo llevó hasta la fiscalía de la doctora Mangano. Cuando Stornelli volvió a los pocos minutos y antes de yo salir de su despacho, Stornelli me hizo una referencia que me llamó la atención y por eso la quiero manifestar. Me hizo un gesto como inclinando la cabeza de un lado a otro, y me dijo:
Fíjate, si no te preguntan desde cuándo me conocía, D'Alessio, por ahí no hace falta que lo digas. Un fiscal federal pidiéndole, ahora voy a completar, a otro fiscal federal en la antesala de una fiscalía, ojo, yo lo conocí hace mucho más tiempo del que dije públicamente, pero si te lo preguntan no lo contestes. Mentí. Dice Vidone, yo me quedé sorprendido porque no tenía un grado de confianza con Stornelli como para que él, Stornelli, me dijese algo de esas características. Yo sé que es difícil la historia de seguirla, pero hay que entender que estamos en presencia de las cloacas del poder y de una causa que cruza de una trama siniestra de espionaje que acontece en las cloacas del poder y que cruza espías con políticos que quieren sacar provecho, con fiscales suspendidos, rebeldes, narcotráfico de por medio, falsos abogados. Esa también es la Argentina. Hay más información con Cecilia Devana. Atención, Cecilia, dale. Sí, Facu, así es. Ayer adelantábamos que la expresidenta va a viajar a Cuba este sábado. Ahora tenemos los detalles del viaje. La exmandataria va a salir en la madrugada del sábado a las 4:45 por un avión de Copa Airlines. Sale vía Panamá, hace una escala de un poquito menos de 2 horas ahí y retoma el avión cambia de avión, y retoma el viaje para llegar al aeropuerto José Martí en Cuba. Ahí se va a dirigir a un hotel. Ella dejó la dirección de este hotel. No se va a quedar con su hija como se especulaba que podía suceder, que está alojada en un departamento junto a la nieta de la expresidenta. Y dejó todo asentado en cada uno de los pedidos que hizo ante los tribunales orales federales, que finalmente este miércoles la autorizaron a salir del país. Tiene que estar de vuelta para el 30 de abril. Y ojo que vamos a tener novedades el lunes. Pero a ver, Cecilia, para que la gente podamos entender. Cristina va a un hotel y su hija a un departamento. Exacto. ¿Por qué esa distinción? Eso no lo informó. Ella informó, al momento de informar su viaje, tuvo que informar en qué vuelo era, qué conexión hacía. De hecho, uno de los fiscales en su dictamen aprobó que la expresidenta viajara, pero dijo que no haga escala en Panamá. Finalmente el tribunal la autorizó. Dijeron, bueno, había sido Luciani, ¿no? El que lo autorizó pero no la escala fue Diego Velasco. Luciani era el que se oponía a que saliera del país. Ahora, en Panamá hay un cambio de avión, hay 2 horas. Panamá es un considerado paraíso fiscal. Ella está investigada por lavado de dinero, con lo cual eso hizo ruido en su momento en la justicia. Exactamente. ¿Hay tiempo suficiente para hacer algún trámite en 2 horas de aeropuerto? No, eso lo aclararon los jueces, por ejemplo, del Tribunal 2. Cuando resolvieron la situación dijeron, bueno, es una escala, pero no puede salir del aeropuerto, está a menos de 2 horas. Y lo habían, de hecho, aclarado también su defensa. Cuando informó el vuelo, informó que ella estaba menos de 2 horas en Panamá. Fausto, ¿sube Cristina en las encuestas y sube el riesgo país? Sí. Claramente, Cristina para el mercado es el cuco, en general, ¿no? Entonces, sube el riesgo país, tiende a subir el dólar, etc. Y ese es el problema que tiene el gobierno con este programa económico. ¿Qué piensa el Fondo Monetario de Cristina? No dice nada, el Fondo Monetario no ha dicho nada. Lo único que ha dicho Lagarde es que esperan seguir trabajando si hay un cambio de gobierno con el próximo presidente. Claro. Punto, muy formal todo, ¿no? ¿Y los mercados no ganaron plata durante el kirchnerismo? En realidad, a ver, alguno ganó al principio, pero acordate que el kirchnerismo puso el cepo, los bonos quedaron defaulteados, y eso es lo que le tiene miedo al mercado en general, ¿no? El mercado subió un tiempo, después empezó a caer, después empezó a subir cuando Massa le ganó a Cristina y el mercado empezó a anticipar la posibilidad de que Cristina se fuera del gobierno. Fausto, ¿en la Argentina todos pierden o hay algún sector que esté ganando plata? Los capitales especulativos, como habitualmente se dice. Sí. ¿Los que timbean ganan plata en este momento en Argentina? No. ¿Nadie gana plata? No ha ganado plata, vienen perdiendo. O sea, acá pierden los pobres y pierden los millonarios. Han perdido todos. Eso es una recesión. Algún sector puede ser que haya estado medio sacado de la crisis, el campo ahora con la cosecha tuvo buen clima, pero tampoco que se ha hecho millonario. O sea, fíjate, el gran problema de Argentina es que Argentina no crece y por lo tanto no hay sectores que estén generando mucho ingreso. Por eso tampoco hay inversiones. Algunos que ven los movimientos un poco más allá dicen, terminen de hablar de Macri o de Cristina. Acá, gane quien gane, en el 2020 el país explota. No sé, tampoco estoy tan seguro de eso. A ver,
Primero hay que ver cómo salimos de esta situación. De la crisis que tuvimos el año pasado, la crisis financiera del año pasado, todavía sigue pegando coletazos. Fíjate lo que ha pasado este año. En diciembre la inflación fue de 2,6. Y Macri ya estaba anunciando que la inflación venía bajando. El programa monetario del FMI, que firmó con el FMI, era bastante duro y entonces esperaba que la inflación bajara más. ¿Qué pasó? En enero 2,8, en febrero 3,8, en marzo 4,7 de inflación. Un mes, subió todos los meses casi un punto por mes. Yo le preguntaba recién a Fausto, sube Cristina en las encuestas, sube el riesgo país, y le voy a preguntar a Valentín, ¿baja Macri en las encuestas, sube Cristina? ¿Me lo contestás ahora en algunos minutos? ¿Sí? ¿Me ayudás, Hugo? Dale, claro que sí. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿En serio, Hugo? Sí. ¿En serio? No digas nada que no. No, Luis acaba de poner un tuit y es cierto, la entrevista que lo cambia todo. Epa. Es un buen resumen de lo que vas a ver el domingo en La Cornisa, que te puedo asegurar, venimos de ahí, no es reveladora, es alguien que denuncia a todos, con todos los datos que hace falta para denunciar a alguien, pero se denuncia a sí mismo. ¿Te puedo hacer una pregunta que no me la tenés que responder? Claro. ¿La entrevista fue en una cárcel? No me la respondas. Valentín, cuando baja Macri en las encuestas, ¿sube Cristina? No, baja Macri y Cristina sigue igual. La imagen de Cristina inclusive hasta bajó un punto. 2 puntos bajó con respecto al mes anterior, pero lo significativo de este mes es una bajada muy fuerte de la imagen de Macri. Baja la positiva y subió mucho la negativa. El peor número que has registrado de Macri en términos de imagen. Sí, subió mucho el rechazo. Es decir, la muy negativa históricamente, Cristina tenía más que Macri y ahora se revirtió. Entonces antes perdía en la muy negativa, pero ganaba en la suma de las dos. La clave van a estar en esos 29% de indecisos que marcabas vos. Sí, exactamente. En los dos escenarios de primera vuelta aparecía en la torta 29% de indecisos. Sí. ¿Qué van a hacer, no? Sí, que es un número que justamente te decía que va en aumento y no va en descenso. Lo que vemos claramente en esta encuesta de abril es parecida a la de enero, que también coincidió con el anuncio del número de inflación. Es decir, en enero se anunció la inflación del 2018, que fue un número impactante, ese 49%, y pegó y descendió fuertemente. Es decir, si yo le tengo que poner un título a esta medición de abril, le diría, le pegó donde más le duele. El punto económico e inflación dentro de la economía es el punto más débil del gobierno. Valentín, muchas gracias, por estar esta noche aquí en 4 días. Fausto, gracias. Ceci, Hugo, felicidades para todos. Buen fin de semana. El domingo en La Cornisa y el lunes nos encontramos acá ya con Luis haciendo 4 días junto a todo el equipo. Chau, gracias.